Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Quiero hablar sobre otro acontecimiento estupendo que sucede en el Evangelio según San Juan. Hemos visto esos momentos donde Jesús vivió la resurrección de su amigo Lázaro y vimos cómo el Espíritu Santo estaba detrás de ese milagro tan asombroso que fue la resurrección, y cómo los 9 dones se manifestaron en ese momento a través de Jesús, los dones del Espíritu Santo, porque Jesús tenía el Espíritu Santo. Y ahora quiero hablarles sobre otro acontecimiento, pero en el capítulo 4 de este Evangelio, que es cuando se encuentra con esa samaritana ahí en el pozo del agua. Y cuando se encuentra ahí y le pide el agua a la samaritana, comienza un diálogo muy interesante. Y al pedirle, la mujer samaritana comienza a decirle: ¿cómo te puedo dar a ti si tú eres judío y yo soy samaritana y no nos llevamos bien, o sea, no tenemos relación? Y ¿quieres agua que yo te dé? Jesús, manejado por el Espíritu, le dijo esto. Y yo creo que Jesús, como representa a la iglesia, representa todos los dones del Espíritu que está ahora en la iglesia, en su pueblo, le dijo esto: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría el agua viva. ¡Qué increíble respuesta! Y a veces no somos conscientes de lo que tenemos adelante de nosotros, lo que Dios ha dejado en la iglesia, la hermosa iglesia, el plan perfecto de Dios para poder bendecir a la humanidad, poder sacar a familias en conflicto, poder sacar a familias en problemas de actitudes, de económicos, sacarlos de problemas aún de salud. La iglesia está para bendecir a todo aquel que se acerque a ella. Por eso ese plan de Dios de dejarle a la iglesia y empoderarla con los dones del Espíritu que estén activadas para que entonces su sociedad que vive alrededor de ella pueda ser bendecida a través del mover sobrenatural del Espíritu, a través de miembros particulares de esa iglesia. Si entendiéramos y supiéramos esa bendición que hay, que nos da una iglesia avivada, llena del poder del Espíritu Santo, donde todos estos dones del Espíritu se mueven con un orden y con una gran libertad, pero con mucha madurez, entenderíamos que la fuente de vida que Dios diseñó para estos tiempos es la iglesia. Apenas el día de ayer, vamos a ponerlo en el foro Conecta a Dios también, este testimonio, vamos a armarlo. Orábamos por una mujer que ya estaba teniendo problemas de respiración por la enfermedad del COVID, y ya estaba nada más saturando oxígeno al 82%. Ya no podía moverse, ya estaba en cama, difícilmente respiraba. El diagnóstico era muy tremendo. Sus familiares, cuando se comunicaban con nosotros, nos dijeron, el primer comentario que les hicimos: conéctense al foro Conecta a Dios el domingo a las 11, que es cuando oramos por los enfermos. Y me dijeron los familiares: es que no llega al domingo. Tuvimos que hacer una excepción y nos comunicamos con ella. La iglesia se comunicó con ella y comenzó a haber oración sobre ella, palabras sobre ella, y en un momento, y ustedes lo van a ver en ese video, ella comenzó a reírse a carcajadas, pero si no podía ni respirar, no podía hablar cuando iniciamos la conversación vía Zoom, y de repente se comienza a reír a carcajadas, y es que ella había sido sanada por el poder del Espíritu Santo. Igual, terminando esa reunión, tuvimos otra reunión del equipo del Foro Conecta a Dios, que estamos tratando de activarlos
en estos dones del Espíritu para que en su momento ellas pueden moverse en los dones y puedan bendecir aún a sus seres familiares y seres queridos y a la iglesia sobre todo. Posteriormente oramos por otro hombre que estaba en cama por ácido úrico, no podía moverse, tenía calentura, se sentía muy mal. Su esposa también nos pidió que oráramos. Y en ese momento también otra vez la iglesia entró en acción. Y qué bendición, qué paz vino en su mujer, que estaba sencillamente preocupadísima por su marido, el proveedor de la casa, que estaba en cama, no podía moverse por el ácido úrico. En un instante se fue la calentura, se le fue toda la situación de enfermedad, se pudo parar y dijo: pastor, ya estoy bien. No saben cómo me gusta esa palabra, pastor, ya estoy bien. Y eso es lo que queremos nosotros, que en cada hogar puedan beber del agua viva que le estaba ofreciendo Jesús a la samaritana. Esa agua que transforma un futuro incierto, que hace que las tinieblas se deshagan, se vayan y comience otra vez la luz a alumbrar ese hogar. Es lo que Jesús le estaba ofreciendo a la samaritana y es lo que la iglesia ahora le ofrece al mundo. Si supiera nada más el mundo, si entendiera el mundo, y muchas veces si entendiera la iglesia misma y los participantes de esa iglesia, lo increíble que es recibir el agua viva de parte del Espíritu para darlo a la comunidad a través de los hijos e hijas pertenecientes a la iglesia. Si supieran nada más, si supieran los propios participantes lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas, sería algo diferente. Por eso Jesús continuó diciéndole a esta samaritana, en este contexto, para que usted ahora que lo lea, usted lo vea ahora en el contexto de la iglesia: cualquiera que beba de esta agua. Aquí en este lugar hay una fuente de agua que está apagada. Yo espero un día poderla ver prendida y disfrutar de ese sonido del agua cayendo sobre la roca. Es un sonido fantástico. Yo tengo varios instrumentos que hacen ese sonidito para relajarse uno, para tener un ambiente bonito. Y aquí le está diciendo el Señor Jesús: esta agua pronto volverá. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Qué rico es ver fluir el agua en una cascada, fluir el agua en unas piedras, entre las piedras, porque nos habla de vida. Y es lo que Jesús les estaba diciendo, y es lo que nos está ahora hablando a nosotros. Si la iglesia fluyera el agua viva que el Espíritu Santo quiere dar a todos, no volverían a tener sed, no volverían a tener problemas matrimoniales, no tendrían problemas de drogadicción en los hijos. Los hijos serían unos hijos respetuosos, como son los míos. No estoy hablando de fábula. Mis hijos son así, respetuosos, trabajadores, llenos de Dios, entendidos de Dios. Sí se puede. Ahí en su casa de ustedes, ahí en la casa, cuando nos teníamos en las noches, en forma espontánea, no crea que es la hora de que tenemos que bendecir a Dios. Así es que niños, acérquense. No era así. Y comenzaba mi hija, se ponía en el piano y empezaba una melodía, y esa melodía pasaba, era como esa agua que comenzaba a derramarse sobre la casa, y en ese momento mi hijo se agregaba con la guitarra y comenzaban a cantar, y mi esposa y yo comenzamos a estar ahí. El espíritu caía en nosotros. Bendecidos, y todo mal se iba, todo mal sabor se iba, toda discordia se iba, toda mala intención se iba. Venía salud, bendición a la casa, porque había llegado el agua viva. El agua, dice el Señor ahí mismo en Juan 14:13, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esa es la idea de una agua viva en tu casa, en tu vida, una agua viva que caiga. Jesús continuó diciéndole: samaritana, ve y trae a tu esposo.
Y ella le contestó, pues no tengo esposo. Respondió la mujer, es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos. Aquí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo Jesús supo eso? Porque uno de los dones del Espíritu Santo, fíjese, es la palabra de ciencia y de conocimiento. Y de esa palabra de ciencia y conocimiento quiero hablarles hoy. Ese don es un don hermosísimo, que gracias comienza a fluir en este grupo del Foro Conecta a Dios, se está activando tremendamente y da una perspectiva totalmente diferente a todo lo que estamos viendo en la vida natural. Nos da una perspectiva celestial de lo que estamos viviendo. Y por eso le dijo, 5 esposos tienes y ni siquiera estás casada. O sea, ¿cómo sabía eso Jesús? Por palabra de ciencia. Es un don hermoso. Con el hombre con el que ahora vives. Qué hermoso y delicioso es entonces caminar bajo este don, bajo esta palabra de ciencia. Es ver las circunstancias desde una perspectiva del cielo totalmente diferente. Es una perspectiva clara y contundente de lo que estamos viviendo. Hace un tiempo llegó un caso el domingo a las 11 de la mañana. Una familia nos presentó una niña, Tania, que ahí está el testimonio, está grabado como la sanidad de un tumor en el cerebro de una niña, está en la parte de los testimonios de fe. Y cuando llegó el panorama era terrible porque se le había diagnosticado que tenía un tumor en el cerebro. En medio de lo que le llaman el árbol de la vida, donde están todas las ramificaciones, que es muy difícil quitarlo porque puedes destruir la vista o perder el equilibrio. La niña se hace una operación. Y estaban muy afligidas esa familia. Nos enseñaron un video donde se ve, y ahí ustedes lo pueden ver, la niña totalmente desequilibrada, agarrándose de la pared, caminando en una manera inclinada por la cuestión de que ya tenía hidrocefalia, ya los líquidos del cerebro se habían tapado por el tumor. Y cuando oramos por ella, al mismo tiempo vino una palabra de ciencia que nos dijo que iba a ser sanada, no como el de Lázaro, que fue un milagro creativo porque se sanó inmediatamente, eso sería un milagro, sino que iba a ser sanada porque Dios iba a iniciar lo que se conoce en la ciencia como apoteosis, que viene siendo el proceso celular donde se destruyen las células malas, que se había detenido. Eso significaba que iba a comenzarse a reducir, se iba a comenzar a comer el tumor a sí mismo, las células iban a autodestruir. Y por lo mismo iba a reducirse el tumor, no que iba a desaparecer el tumor. En ese momento que oramos, entendiendo la palabra de ciencia, para empezar, usted puede ver el video, la niña ese mismo domingo en la tarde, ese sí fue un milagro porque la hidrocefalia se fue en forma instantánea. O sea, y los médicos dijeron, ¿a dónde se fue ese líquido? No sé, pero se fue. Y la niña comenzó a caminar y a hacer todo lo normal, hasta la fecha está normal. Cuando le sacaron una segunda tomografía del cerebro, marcó que el tumor ya había bajado todo 1 centímetro. Y eso fue increíble, porque los tumores cancerígenos no hay manera de controlarlos, por eso le dan quimios y radiaciones, porque comienzan a crecer en forma desproporcionada. Pero la palabra de ciencia nos dijo eso. Si la palabra de ciencia no hubiera venido, nos hubiésemos desanimado al ver la segunda tomografía de que todavía estaba el tumor. No hubiéramos entendido lo que era la apoteosis, no habíamos entendido que iba a ser una sanidad progresiva, y eso nos ayudó. Más adelante tuvimos un caso de cáncer tremendo, o varios casos. Y otro de los miembros también de este Foro Conecta a Dios tuvo un sueño, donde estábamos en una explanada ahí en la escuela de medicina, y de repente pasa una laboratorista o una maestra o una doctora con su bata, va subiendo y desde el primer piso comienza a decirnos, vamos, suban, porque vamos a empezar la clase. Y se va hasta el 3er piso y dice, porque la clase es de la mitocondria y vamos a ver su función.
Y eso se lo dio a un abogado. Y ese abogado, pues obviamente estos términos no sabe, o sea, sabe de leyes, pero no de medicina. ¿Qué es esto de la mitocondria? O sea, ¿qué significa? Ya cuando comenzamos todos a comenzar a estudiar esto, viene siendo vamos a llamarla la célula donde se acumula la energía, el punto donde se acumula toda la energía que alimenta las células. O sea, para que se reproduzca una célula que constantemente se están reproduciendo, porque mueren unas y nacen otras, al nacer otras necesitan energía para hacerse, porque cada célula tiene todo el ADN, ahí se guarda todo el ADN que marca nuestra genética. Cada célula lo tiene, entonces la reproducción de una célula se requiere mucha energía. Bueno, la mitocondria es precisamente donde se guarda toda esa energía. Cuando no hay suficiente energía, viene el cáncer. O sea, se producen células pero deficientes, disfuncionales, por decirlo así, porque no tienen todos los ingredientes por la falta de energía, porque la mitocondria no está haciendo el trabajo como debe de ser, no hay la acumulación de energía. Qué tremendo es esto, qué importante es comprenderlo. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Señor, ayuda a estas personas de cáncer que la mitocondria se llene de energía. Oramos para que el Señor llenara a las personas de cáncer, las llenara de nueva energía, de la vida de Jesús, que viniera la vida de Jesús y comenzara esa vida de Jesús a llenarla de tal manera que hubiese un poder superior que volviera a llenar de energía la mitocondria y que las células comenzaran a trabajar tremendamente. Imagínense, comenzamos a usar términos médicos que ninguno de nosotros somos médicos, apoteosis, mitocondria, ¿qué es eso? Y el Señor hablándonos así, a ese detalle. Para mí es fantástico, es entender que Dios estaba visualizando nuestro mover, está visualizando lo que estamos haciendo, está con nosotros. El Espíritu Santo, a través del don de ciencia y conocimiento, nos dirige a cómo orar. O sea, la oración de intercesión ahora se convierte en un poderoso instrumento alimentado por los dones de sabiduría, el don este don de ciencia y conocimiento, el don de revelación, el don de discernimiento de espíritus. Entonces viene una clara forma de ver cada situación que está viviendo cada persona y comprender por dónde debemos de ir. Para mí esto es vida. Yo cuando veo esto, me salgo de lo que soy natural, me salgo de lo que ya estoy pensando que estamos en otra cosa totalmente distinta. Y otro caso último que acaba de suceder sobre el amor que Dios nos habló, que es lo más importante. A mí me encantó esta última palabra de ciencia y conocimiento que se nos dio. Metidos obviamente en todos estos milagros y todas estas sanidades que les estoy contando, estamos eufóricos, llenos de energía, llenos de entusiasmo de ver que Dios está haciendo obras sobrenaturales en nuestros propios ojos. Vimos a Tania cómo dejó la hidrocefalia, vimos a Abril, que también está el testimonio, que el tumor desapareció, un tumor canceroso en un ovario desapareció, y comenzamos a ver los milagros de sanación de COVID en forma inmediata, de ácido úrico. Hemos visto muchos milagros, comenzamos a ver muchos milagros, todos ellos ahí puestos. El milagro de Naomi, donde se le presenta el propio Jesús y le dice y la sana de un problema de infección urinaria. Entonces decimos, ¡wow! Esto es fantástico y estamos llenos. Pero dice el Señor, con este sueño, esta última revelación que recibimos, nos dice, cuidado con a dónde están haciendo las cosas y cómo las están haciendo. Y nos habla de un sueño, una visión, donde se ve que están en una explanada. No les puedo platicar más adelante, ojalá el autor, el que tuvo el sueño, nos lo pueda ampliar y vamos a ver si lo puede grabar, donde nos habla de que
en una zona escolar estaban haciendo los exámenes para pasar ya de año, ya estaba la graduación, vinieron gobernadores, gente muy importante para ver el suceso, pero había que pasar el último examen. Y en el último examen venían preguntas capciosas de que había que pensarle, complicaditas por decirlo así, o fáciles para algunos, pero en eso había niños que traían los exámenes de parte de estos gobernadores importantes, que eran muy traviesos, eran muy burlositos. Entonces nos dan los exámenes, comenzamos a llenarlos, y cuando está llenándolo, esta persona lo está llenando, de la palabra de ciencia, el niño comienza a jugar con él, a molestarlo, a burlarse, que tan grandote y todo, y no te sabes estas respuestas y cosas así, para sacarlo de concentración, y comienza a contestar las preguntas, pero ahora se gana al niño para que de alguna manera lo apoye, y comienzan otros a terminar sus exámenes y se los llevan a estos gentes importantes, y comienzan a decir la nota, 4, 5, máximo 6, o sea que estaban reprobados, no habían pasado. Cuando termina, y ya faltaba poco, y le quitan el examen, sacó 9. Y luego le dicen cuál fue la clave, por qué sacó 9. Era el único 9. ¿Por qué sacó 9? Por cómo trató al niño que le tocó. ¿Qué está diciendo el Señor en esta palabra de ciencia y conocimiento? Que no es que bueno que estás ministrando en sanidad y milagros y viendo los dones del Espíritu, pero que no se te olvide que lo más importante es el amor. Porque lo que estaban calificando no era el conocimiento, sino estaban calificando el amor. Y me encanta cómo lo dice en 1 Corintios. Fíjese cómo está esto. 1 Corintios 12, los dones del Espíritu, ¿no? Pero luego escribe 1 Corintios 13, que si usted es inteligente como yo, sabemos que el 13 está después del 12 y antes del 14. Y pone toda una enseñanza sobre el amor, lo más importante. Y cómo termina el capítulo 12 diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Es capítulo 13. Ese es el último versículo del 12. Capítulo 13, lo más excelente, que es el amor. Y luego cómo empieza el capítulo 14, donde habla de la vida de la iglesia, de cómo se debe manifestar la iglesia, de cómo debe vivir la iglesia. Y mira cómo empieza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahí está la mezcla. Seguid el amor y procurad los dones del Espíritu Santo. Yo lo resumí así, les decía a todo el grupo del Foro Conecta Dios, les decía que nos juntamos los miércoles para, vamos a activar estos dones. Les decía, el poder sobrenatural de Dios sin el amor es vana gloria. Es una gloria vana, no, ¿de qué te glorías, hombre? Pero el amor sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo es entonces algo sentimental y anémico, sin poder, sin capacidad. ¿Qué es el amor? El amor debe ser una meta, la meta más alta que nosotros debemos de procurar. En otro de los videos hace tiempo que predicamos sobre los juicios en Mateo 25, que vemos en ese capítulo cómo el Señor les pregunta, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me cubriste. Por cuanto no hiciste eso, tu destino es el infierno. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cuándo estuviste, Señor, enfermo y no te fuimos? ¿Cuándo estuviste enfermo? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos de mis pequeños, no lo hiciste para mí. Eso fue lo que me llamó a mí para ir a la cárcel, a leer ese versículo del 25. Y el Mateo 25, ese capítulo, y me llamó y dijo, yo tengo que ir a la cárcel, yo tengo que ir a visitarlo. Luego íbamos a los enfermos, cuando estaba el H1N1, ahí íbamos. Porque la pregunta que te va a hacer el Señor cuando llegues al cielo es esta. No si hiciste muchas iglesias, no si fuiste un gran predicador, no si fuiste pastor, no si fuiste apóstol. No. Te va a preguntar una cosa. Hijo, ¿aprendiste a amar?
¿Amaste ya? ¿Supiste amar hasta los más difíciles, a esos niños traviesos, canijos que andaban ahí procurando hacer que te equivocaras? ¿Aprendiste a amar? Si no aprendiste a amar, fue en vano tu tiempo en la tierra. Así es que yo les invito a que ahora oremos. Oremos para que el Señor nos guíe en esa mezcla perfecta de 1 Corintios 12, 13 y 14. La vida de la iglesia, los dones del Espíritu y el amor de los unos a los otros. Padre, te pido que todos los que están oyendo esta predicación puedan llenarse del amor tuyo. Y te pido que muevas a tu iglesia, que la actives para que se muevan en ese amor primeramente y procuren, como dice el capítulo 14 de 1 Corintios, los dones del Espíritu, de tal manera que el mundo entero pueda beber de esa agua limpia que corre por las cascadas, que esa agua llena de tu amor y de tu poder, para que entonces se sacien de todas sus necesidades. Yo te pido que tú lo hagas a la iglesia, que nos des esa visión, que si supiéramos quién está delante de nosotros, si supiéramos que el Espíritu Santo está encima de la iglesia, encima de las personas necesitadas, si supieran quién está delante de ellos, beberían de esa agua para que nunca más tengan sed. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente plática.